Bueno, vamos a continuar con la clase 5, macroeconomía 4, en macroabierta. ¿Sí? En esta sesión vamos a, vamos a hablar de la paridad del poder de compra, ¿sí? De la teoría cuantitativa del dinero y la determinación del tipo de cambio real en el largo plazo. Em, ok, entonces, a ver, esta teoría que vamos a presentar, ¿sí? La determinación del tipo de cambio en el largo plazo, ¿sí? O enfoque monetario del tipo de cambio, ¿sí? Tiene dos partes, como les mencionaba. Vamos a ver la teoría de la paridad del poder de compra. Vamos a la teoría de la paridad del poder de compra, por un lado, y por otro lado vamos a hablar de la teoría monetaria del nivel de precios, la teoría cuantitativa del dinero, que con toda certeza la vieron en Macro 2, ¿sí? Macro 2. Quizás hasta un poco en Macro 1 empezaron a analizar esta teoría monetaria del nivel de precios, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a analizar esta misma teoría monetaria del nivel de precios, pero con una teoría de macroeconomía abierta, que es la paridad del poder de compra. Ahorita vamos a entrar a eso. Eh, el concepto de arbitraje, ya hemos platicado y discutido el concepto de arbitraje, que es esta situación en la que digamos, un mismo bien tiene precios distintos en dos mercados, ¿no? Por lo tanto, este diferencial de precios, pues permite una ganancia, ¿no? Permite una ganancia, es decir, si alguien se da cuenta de este diferencial, puede comprar donde es barato y vender donde es caro, ¿no? Suponemos, ¿no? Que si no hay costos de transacción y no hay costos de transporte, ¿no? Se puede comercializar cualquier cantidad sin ningún problema, sin ninguna restricción. Bueno, pues si todos los agentes se dieran cuenta, ¿no? De esta situación, entonces el mercado donde el precio es alto, pues empezaría a bajar, y el mercado donde el precio es bajo, pues empezaría a subir, ¿no? Lo mismo, ya lo hemos hecho y hemos analizado eso con monedas, ¿no? Con el tipo de cambio nominal. Eh, y lo mismo ocurre con las mercancías, ¿no? Vamos a pensar en una situación en la que un mismo producto, ¿no? Tiene el mismo precio, ¿sí? Vean ustedes que aquí estoy expresando, esta P representa el precio digamos, del producto local, ¿sí? Esta P estrella representa el precio del producto extranjero, y aquí tengo el tipo de cambio nominal. De tal forma que la expresión EP estrella me está indicando el precio del bien extranjero, pero expresado en moneda local, ¿sí? Entonces estoy comparando. ¿Qué me está diciendo esto? El precio del bien local es igual al precio del bien extranjero expresado en moneda local, ¿sí? Esto es, esta proposición se conoce como la teoría de la paridad en el poder de compra, ¿sí? Repito entonces, lo que me está diciendo es que el precio de un bien es igual, ¿no? El precio de ese bien, pero en términos locales, el precio de ese bien producido de manera local es igual al precio de ese mismo bien, pero producido en el extranjero, ese precio expresado en moneda local, ¿sí? Em, un poco piensen ustedes, y de hecho existe, es un índice que ha desarrollado la revista The Economist, que es el índice Big Mac, ¿no? O sea, la tecnología con la cual se produce una hamburguesa en Nueva York, pues es la misma con la cual se produce una hamburguesa de McDonald's en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, son el mismo producto, la misma empresa, ¿no? La misma corporación, digamos, el equipamiento que pueda tener la cocina en Nueva York al de México, pues es similar, ¿no? Entonces,
el precio, ¿no? La mano de obra que se utiliza, el precio debe ser el mismo, ¿no? Tendría que ser el mismo, según esto. Bueno, lo que hace esta revista pues, es comparar, ¿no? El precio de la Big Mac en diferentes países y ver si es mayor o menor. Entonces se puede decir que hay desviaciones, ¿no? Evidentemente hay desviaciones. Esto es una situación teórica, ¿no? Esto es una situación teórica. Pero la pregunta es si los datos confirman esta situación teórica no como una igualdad, pero sí como una aproximación, ¿no? No como una igualdad, pero sí como una aproximación. Entonces, entonces un poco para que se entienda esta idea, ¿no? De por qué un mismo producto eh, puede tener o debería tener el mismo precio en la economía local que en la economía extranjera, ¿sí? Ok. Eh, esta teoría de la paridad del poder de compra eh, es, bueno, lo que pretende explicar son los movimientos del tipo de cambio a partir de lo que ocurre con la inflación local y la inflación extranjera, ¿sí? Entonces, y es por esto que estamos diciendo que es una teoría de largo plazo, ¿sí? Porque acuérdense que en el corto plazo todo lo que analizamos, eh, ¿sí? Previamente, eh, se supusimos, ¿no? Que la inflación, el nivel de precios permanecía constante, ¿sí? El ajuste se daba vía cantidades y tasa de interés. Bueno, pero ya sabemos que en este tipo de modelos el corto y el largo plazo se distinguen por justamente la movilidad o no movilidad de los precios o la inflación, ¿sí? Entonces, si vamos a desarrollar una teoría que explica los movimientos del tipo de cambio a partir de lo que ocurre con la inflación o los precios de la economía local versus la economía extranjera, bueno, pues entonces evidentemente estamos hablando de un modelo de largo plazo, ¿sí? Entonces, de esta igualdad, ¿sí? De esta igualdad que hemos planteado, se puede despejar el tipo de cambio, ¿sí? Y me va a quedar esta relación, ¿sí? El tipo de cambio, el valor del tipo de cambio es igual al nivel de precios local dividido entre el nivel de precios extranjero, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, aquí podríamos utilizar, es un valor teórico, ¿no? Este es un valor teórico, ¿no? Eh, si nosotros dividimos, ¿no? El nivel de precios o por ejemplo, vamos a ponerlo así, el precio de la Big Mac, ¿no? En México, ¿no? El nivel el precio de la Big Mac en Nueva York, ¿no? Esta razón de precios nos estaría dando el valor teórico del tipo de cambio. Este puede o no puede coincidir con el observado, ¿no? Entonces ya se pueden hacer comparaciones, ¿sí? Em, por ejemplo, si el valor observado está por arriba de este valor teórico, ¿no? Pues diríamos que el tipo de cambio está sobrevalorado, ¿no? Porque está por arriba de su valor de equilibrio. Si está por debajo, pues está subvaluado, ¿no? Porque el valor del tipo de cambio está por debajo de su valor de equilibrio. Entonces, esto sería como un valor de referencia, ¿no? Es lo que nos está diciendo la teoría. En teoría, el nivel de precios local dividido entre el nivel de precios extranjero, pues debería ser el valor del tipo de cambio. Lo que debe ocurrir, pues debe ser como una aproximación, ¿no? Bueno, pues entonces de esta manera tenemos que el tipo de cambio se explica por lo que ocurre en el nivel de precios local y el nivel de precios extranjero, ¿sí? Vamos a utilizar tasas de crecimiento, ¿sí? Por aquí lo tenemos en niveles, nivel de precios, nivel del tipo de cambio. Vamos a expresar esto en tasas de crecimiento. ¿Cómo lo hacemos para expresar las cosas en tasas de crecimiento? Bueno, pues tomamos logaritmos, ¿no? Aplicamos las propiedades de los logaritmos. Aquí está. Logaritmo natural, el tipo de cambio es igual al logaritmo natural del nivel de precios local menos el logaritmo natural de precios extranjeros. Aquí estamos aplicando las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Y luego debemos considerar que, bueno, siempre las variables son función del tiempo,
¿sí? El tipo de cambio pues se mueve conforme va pasando el tiempo, los precios locales y los precios extranjeros, ¿sí? De esta manera podemos rezagar un periodo, esta ecuación, ¿sí? Todo esto está en el periodo, pensemos que está en el periodo cero, ¿sí? Entonces estamos en el periodo cero, lo rezagamos un periodo y entonces estaríamos en menos uno, ¿no? Tipo de cambio del periodo pasado, el tipo de cambio del periodo pasado, el nivel de precios del periodo anterior, el nivel de precios extranjeros del periodo anterior y hacemos la diferencia, ¿no? Sacamos el valor del logaritmo del tipo de cambio en el periodo cero menos el valor del el logaritmo del tipo de cambio en el periodo anterior, ¿sí? Y recuerden ustedes que la diferencia de dos logaritmos pues me está dando la variación porcentual, ¿sí? Entonces hacemos esta resta, ¿no? A este le resto a los precios del periodo cero, le resto los precios del periodo anterior, a los logaritmos, ¿no? A los logaritmos de los precios extranjeros, le resto el logaritmo de los precios anteriores extranjeros, ¿sí? Aquí cuidado con los signos, ¿sí? Aquí si le resto, aquí un menos con menos me va a dar más, pero vean aquí está, menos con menos es más, ¿sí? Aquí cuidado con los signos, pero lo pueden hacer, digamos, con toda calma y verificar que efectivamente, si yo tomo la expresión del, de la, de la paridad del poder de compra. Esto que está aquí es la paridad del poder de compra, ¿eh? Esto que está aquí ya es la paridad del poder de compra, ¿sí? Despejo el tipo de cambio, tomo logaritmos, rezago un periodo y resto, ¿sí? Y entonces tenemos la variación porcentual del tipo de cambio, la variación porcentual de los precios, que es la inflación local, y la variación de los precios extranjeros, que es la inflación extranjera. Vamos a denotar al logaritmo del tipo de cambio, logaritmo E, lo vamos a denotar simplemente como E minúscula. Cuando tengamos E minúscula es tipo de cambio, el logaritmo del tipo de cambio nominal. E minúscula menos 1 es el logaritmo del tipo de cambio nominal del periodo anterior. La diferencia entre los precios, ¿no? El logaritmo de los precios, pues es simplemente pi, es la inflación. Y la diferencia entre el logaritmo de los precios extranjeros es inflación, es pi estrella, ¿no? Que es la inflación extranjera. ¿Sí? Entonces vean ustedes que puedo escribir, ¿no? Esto es esta de aquí es esta, toda esta es la inflación local y esta que está aquí es la inflación extranjera, ¿sí? O bien, vean ustedes, bueno, a ver, primero, esta expresión, ¿sí? Lo que me está diciendo, como tengo esta diferencia de logaritmos, lo que me estaría diciendo es que la variación porcentual del tipo de cambio nominal, esto que está aquí, la variación porcentual del tipo de cambio nominal es aproximadamente igual a la inflación local menos la inflación extranjera, ¿sí? Entonces, vean ustedes que aquí está en porcentajes, ¿no? Por ejemplo, que la inflación local fuera de, no sé, 5, ¿no? La extranjera de 3, entonces este valor sería 2, ¿no? 2%. Entonces quiere decir que la variación del tipo de cambio de aquí depende qué periodo estemos tomando, ¿no? Decimos periodo anterior. Periodo anterior puede ser el día anterior, el mes anterior, la quincena, ¿sí? El año, el trimestre, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tomamos datos mensuales, ¿no? La inflación mensual de México, de la economía local, decía yo 5, ¿no? Y menos 3, 2, ¿no? Entonces, querría decir que en un mes el tipo de cambio y tuvo una variación de 2%, ¿no? Positiva. Entonces, esta expresión me está dando porcentajes, tasas de crecimiento. Diferencia de esto, que me está dando niveles, ¿no? El nivel, ¿no? 24 puntos, no sé, 21 pesos, ¿no? 21 es igual. Y aquí el problema pues, es que tenemos números índices, ¿verdad? En los precios de una economía
El nivel de precio de una economía se reporta con números índices, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de The Economist eh, fue justamente tomar un producto, un bien que tenga un precio, Big Mac, ¿no? La Big Mac de McDonald's. Entonces, bueno, es una forma, pero aquí está en niveles. Y esto que estamos aquí está en tasas de crecimiento, en porcentajes, ¿sí? Ahora, vean ustedes, esto que está aquí, yo lo puedo, esta menos uno que está restando, la puedo pasar sumando, ¿no? Del otro lado. Y entonces lo que me está diciendo es que el logaritmo del tipo de cambio va a ser igual, ¿no? Al logaritmo del tipo de cambio anterior más la diferencia de las inflaciones, ¿no? Ok. Ahora, la pregunta es, ¿y qué determina la inflación? Porque yo dije, bueno, sí, el tipo de cambio depende de lo que ocurra con la inflación local y lo que ocurra con la inflación extranjera, ¿no? O la variación del tipo de cambio, la variación del tipo de cambio está en función o depende de lo que ocurra con la inflación local menos la inflación extranjera. ¿Pero qué determina la inflación? Bueno, pues aquí entramos a la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? O la teoría monetaria de los precios. Hacemos un repaso rápido, como les digo ya, esta teoría cuantitativa seguramente la analizaron con detenimiento en Macroeconomía 2, que nos dice MV es igual a P por Y, ¿no? Aquí tenemos M es la cantidad de dinero, V es la velocidad de circulación, P es el nivel de precios y Y es la cantidad de bienes producidos, ¿sí? Son bienes producidos. Eh, entonces, bueno, nos dice, ¿no? Que la cantidad de dinero circulando en la economía, esta M, ¿no? Pues debe ser igual a 1 entre B veces el PIB nominal, ¿no? Justamente, vean ustedes, si yo tengo aquí B que está multiplicando, la paso dividiendo, pues me queda esta expresión, ¿no? Es la cantidad de dinero, pues la cantidad de dinero, ¿no? La cantidad de moneda circulando en la economía debe ser igual a 1 entre B veces el PIB nominal. Este es PIB nominal. Y es el PIB real, porque Y es la cantidad de bienes producidos, ¿sí? Si la cantidad de bienes producidos la multiplicamos por su precio, pues ya me da el valor, ¿verdad? Ya me da una variable en términos monetarios. Y esa variable, ¿no? Multiplicada por 1 entre B, pues me va a dar la cantidad de dinero circulando en la economía. Un poco entender qué es esta V, qué es esto de la velocidad de circulación. Bueno, pongo aquí un ejemplo para entender qué es esta V. Supongamos que existe una cantidad de dinero igual a 10.000 unidades monetarias, es decir, hay 10.000 monedas circulando. Vamos a empezar que el nivel de precios pues, son 50 unidades monetarias, 50 pesos, ¿sí? O 50 lo que sea, por 50 unidades monetarias por una unidad de bien, ¿sí? Ok. Y dice aquí, y la cantidad de bienes, hay 1.000 bienes, ¿no? 1.000 productos circulando en la economía. Entonces tenemos cada uno de estos bienes, ¿no? Hay 1.000 bienes que valen 50 unidades monetarias. Y el Banco Central ha emitido 10.000 monedas. Ok. Entonces nos pregunta cuál es la velocidad de circulación del dinero. Bueno, ponemos MB igual a P por Y, sustituyendo tenemos la M, son las 10.000 monedas. B es nuestra incógnita. 50 son el precio, ¿no? Aquí está, P es el precio del bien y Y es la cantidad de mercancías que están circulando, en este caso son 1.000, ¿no? Despejamos V, me puedo dar cuenta que es 50 por 1.000 entre 10.000 me queda V igual a 5. Ok, ¿qué quiere decir este V igual a 5? Bueno, quiere decir que la velocidad de discusión del dinero es 5, es decir, que implica que si tenemos 10.000 monedas, fíjense, tenemos 10.000 monedas y mercancías por valor de 50.000, ¿sí? Entonces, ahí está la cuestión, ¿sí? El valor de las mercancías, tenemos mercancías por valor de 50.000, pero solamente tenemos 10.000 monedas, ¿sí? Es decir, se debe intercambiar una cantidad mayor, 50.000, y solamente existen medios de cambio de 10.000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cada moneda la tenemos que se tiene que mover 5 veces, ¿no? Cada moneda la tenemos que usar 5 veces para que de esta manera podamos intercambiar
mercancías por valor de 50,000, ¿sí? Porque pues, si no, nada más tenemos, ¿sí? ¿Se entiende? Nada más tenemos 10,000 monedas, pero necesitamos intercambiar mercancías por valor de 50,000. Bueno, pues entonces utilicemos cada moneda 5 veces. Eso es lo que me dice la velocidad de circulación, ¿no? Las veces que se tiene que utilizar una moneda para poder intercambiar todas las mercancías existentes en una economía, ¿sí? Aquí estamos hablando de las mercancías producidas durante un año, ¿no? Vamos a pensar que son las mercancías producidas durante un año, un trimestre, un mes, dependiendo de la temporalidad que tomemos, ¿sí? Pero entonces esta V lo que me está diciendo, bueno, si tomamos, por ejemplo, un año, ¿no? Si durante un año se producen mercancías con valor de 50,000, ¿sí? Pero durante ese año el Banco Central solamente emite 10,000 unidades monetarias, lo que tenemos que hacer es que durante ese año cada moneda se intercambie 5 veces para poder intercambiar todas las mercancías. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que pretende esta teoría de la teoría cuantitativa del dinero, lo que pretende es explicar el nivel de precios, ¿sí? Lo que pretende es explicar el nivel de precios. Entonces obtenemos esta expresión, ¿no? De la ecuación MV igual a P por Y, pues MV va a ser MV entre Y va a ser igual a P, ¿sí? Esto que ocurre aquí en una economía local, ¿sí? Pues va a ocurrir también en la economía extranjera, es decir, en la economía extranjera el nivel de precios pues va a estar determinado por la cantidad de dinero del extranjero, la velocidad de circulación del extranjero, la actividad económica del extranjero, ¿sí? Mm, ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo que estamos analizando para una economía ocurrirá para la otra. Vean ustedes que hay una relación directa, ¿no? Si aumenta M, aumenta P, ¿no? Si aumenta M, aumenta P, ¿sí? Y si disminuye Y, aumenta P. Hay una relación inversa, ¿verdad? Entre la actividad económica y el nivel de precios, ¿sí? Vean ustedes, si disminuye Y, si disminuye las mercancías que están produciendo, pues aumentarán los precios, ¿de acuerdo? Bueno, vamos nuevamente a utilizar logaritmos, ¿sí? Tomamos logaritmo natural de P, aquí aplicamos propiedades de los logaritmos, tenemos logaritmo de M más logaritmo de V menos logaritmo de Y, rezagamos un periodo y restamos, ¿no? Siempre es lo mismo, tomar logaritmos, rezagar un periodo y restar. eh, entonces restamos la segunda de la primera, es decir, logaritmo de P menos logaritmo de P menos 1, ¿no? Y lo mismo con cada una de las variables y la ordenamos de esta forma, ¿sí? Ustedes pueden verificarlo, ¿sí? Dice, ¿dónde quedó V? Bueno, vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que la velocidad de circulación es constante, ¿sí? Es decir, ese 5, pues, digo, dado que va a ser relativamente constante, ¿no? O al menos se supone que no cambia mucho a través del tiempo. Entonces, por lo que pues esta diferencia es cero, ¿sí? Es decir, la tasa de crecimiento de una constante pues es cero, ¿no? Evidentemente. Bueno, entonces, vean ustedes, ya una vez que hacemos, aplicamos logaritmos, rezagamos y restamos, llegamos a esta expresión que estoy señalando, la reescribo aquí, ¿sí? Y pues me queda aquí esta diferencia de logaritmos. La variación porcentual de los precios es la inflación. Aquí está, es pi. La diferencia del logaritmo, vean ustedes, M que es la cantidad de dinero que emite el Banco Central hoy. Y M-1 es la cantidad de dinero que emitió el Banco Central en el periodo anterior, ¿sí? Entonces, y dado que lo tenemos en logaritmo, pues lo que me está dando es la tasa de crecimiento de la oferta eh, nominal, ¿sí? De la oferta nominal de dinero. Ujú. Eso también es importante, aquí no lo mencioné. En la teoría cuantitativa del dinero, a diferencia de lo que vimos en el mercado de dinero al principio, en las primeras sesiones, había yo puesto L, ¿no? L son saldos reales, ¿no? Así no, son saldos reales. O sea, es decir, cantidad real de dinero, poder de compra. Mientras que M así solito, es dinero nominal, ¿sí? O sea,
es simplemente cantidad de dinero a secas, ¿sí? Ok, bueno, eso no lo mencioné, eh, pero por esto, ¿no? Porque aquí puse nominal. Entonces, esto es la tasa de crecimiento de la oferta nominal de dinero, ¿sí? ¿Esto qué es? Pues la tasa de crecimiento del producto, ¿no? Que la vamos a denotar como Y minúscula, ¿sí? Entonces, y lo mismo ocurre en la economía extranjera, ¿no? Lo mismo ocurre en la economía extranjera, aquí lo estamos poniendo. El nivel de precios, eh, bueno, aquí ya tenemos la inflación, ¿no? Bueno, aquí la puse en nivel de precios, ven ustedes, aquí está en nivel de precios, ¿no? Lo que me está diciendo, el nivel de precios está en función de M, del nivel de la cantidad de dinero, de la cantidad de mercancías. Pero aquí lo tenemos en términos porcentuales, ¿no? Es decir, la inflación es un número, es un porcentaje, pues nos lo reportan como porcentaje, ¿no? Entonces, la inflación, según esta teoría, debe ser aproximadamente igual a la tasa de crecimiento de la oferta nominal de dinero menos la tasa de crecimiento del PIB, del producto, de la actividad económica. ¿Sí? Entonces repito, aquí están niveles, ¿sí? Aquí están porcentajes. ¿Sí? La inflación, según esta teoría, debe ser aproximadamente igual a la tasa de crecimiento de la oferta nominal de dinero y la tasa de crecimiento menos la tasa de crecimiento de la actividad económica. ¿Correcto? Bueno, entonces ya sabemos de qué determinan los precios, ¿no? Retomo un poquito, me regreso. Estábamos discutiendo el tipo de cambio, el largo plazo, ¿no? Y dijimos, bueno, en el largo plazo, el tipo de cambio depende de lo que ocurra con los precios, tanto en la economía local como extranjera, o bien con lo que ocurra con la inflación, ¿no? Tanto en la economía local como extranjera. Eso es lo que va a determinar el tipo de cambio. Bueno, pero entonces, ¿qué determina la inflación? Ah, pues ya vimos que la inflación se determina por la tasa de crecimiento de la oferta de dinero y la tasa de crecimiento de la actividad económica, ¿no? Con esta relación negativa. Lo mismo ocurre en la economía local que lo mismo ocurre en la economía extranjera. Bueno, vamos a juntar estas dos teorías, ¿sí? Vamos a retomar la teoría de la paridad del poder de compra y la teoría cuantitativa del dinero para la economía local y extranjera. Aquí pongo, digamos, en niveles y en porcentajes, ¿no? Esta ecuación es la paridad del poder de compra en niveles. Aquí la tengo en porcentaje, ¿sí? Esta es esta. A ver, me regreso un poquito. Es esta que tengo aquí, nada más que aquí estoy despejando la inflación, ¿sí? Vean, aquí estoy despejando la inflación, ¿sí? Luego, por otro lado, tengo la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Que la teoría cuantitativa del dinero determina el nivel de precios, ¿sí? Y aquí lo tengo. Lo mismo ocurre para la economía extranjera, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden intuir, vean ustedes, aquí tengo pi, ¿no? En la paridad del poder de compra. O sea, tomo la paridad del poder de compra, ¿sí? Y luego indagamos qué determina los precios locales y qué determinan los precios extranjeros. Pues vean ustedes, aquí en la ecuación de la paridad de compra, de la paridad de poder de compra, tengo pi y yo ya sé qué es pi, aquí está. Y aquí tengo pi extranjera, ¿no? Inflación extranjera, aquí la tengo, ¿sí? Sustituyendo 3 en uno, llegamos a esto, ¿sí? Esto que está aquí le vamos a llamar ecuación 4. Este 4 es para esto. A ver, esto aquí es así. Esta. ¿Sí? Esta es la ecuación 4. Sustituyendo 3 en uno, tenemos la ecuación 4. O bien en niveles. ¿Sí? Haciendo la sustitución en las ecuaciones de niveles. De esta manera, la ecuación 4, aquí está, junto a la 2. ¿Cuál es la 2? Aquí está. Esta 2. Vamos a ver. La ecuación 4 junto a la 2 indican que en el largo plazo, en una economía abierta, la inflación depende, digamos, de dos cosas, ¿no? Por un lado,
la inflación podemos decir que depende de lo que ocurra con la actividad, con la cantidad de dinero extranjera, la actividad económica extranjera, el tipo de cambio, ¿sí? Por otro lado, nos dice que la inflación es igual a lo que ocurre con la tasa de crecimiento del dinero en la economía local menos con la actividad económica, ¿no?, de la economía local. Em, ok, entonces, bueno, tenemos esta situación, ¿no? La inflación puede depender tanto de estas expresiones como de esta, ¿no? Finalmente vamos a igualar estas dos, ¿no? Porque vean, pi es igual a esto y pi pues es igual a esto de acá. Entonces, pues estas dos deben ser iguales, ¿no? Ok. Es justamente lo que hacemos acá, en la siguiente, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Aquí lo estoy haciendo también en niveles. Ustedes lo pueden ir haciendo en niveles y ir viendo la situación, cómo se comporta en niveles y siempre, de todos modos, podemos también escribirlo. De esta expresión podemos pasar aquí eh, con los logaritmos y con la metodología que ya les mostré, o simplemente pues irlo trabajando en porcentajes directamente, ¿no? Creo que es más fácil. Y bueno, pues de aquí vamos a despejar el tipo de cambio, ¿sí? Y me queda esta expresión, ¿sí? Me dice el tipo de cambio, bueno, aquí lo tenemos en logaritmos, ¿verdad? El logaritmo del tipo de cambio es igual al logaritmo del tipo de cambio del periodo anterior más la diferencia entre las tasas de crecimiento del dinero de la economía local y extranjera menos la diferencia en las actividades económicas de la economía local y la economía extranjera. Ahora vean ustedes que si yo paso este E-1 que está aquí sumando, lo paso del lado izquierdo, lo paso aquí al lado izquierdo restando, me va a quedar la diferencia de dos logaritmos, ¿no? Que son el logaritmo del tipo de cambio. Entonces lo que puedo decir es que la variación del tipo de cambio durante del periodo 0 al periodo 1, que puede ser, digamos, datos mensuales, datos trimestrales, pensamos que son pues, mensuales, ¿no? Entonces, en un mes, la variación porcentual que haya tenido el tipo de cambio en un mes, pues es explicada, ¿no?, por estas diferencias. La diferencia en las tasas de crecimiento del dinero menos la diferencia en las tasas de crecimiento de la actividad económica, ¿sí? Entonces podemos decir que en el largo plazo, el tipo de cambio es aproximadamente igual, bueno, al tipo de cambio del periodo anterior más estas diferencias, ¿sí? Em, ok, bueno, es un resumen, ¿no? Tenemos una teoría de la paridad del poder de compra que establece esta relación. Luego tenemos una teoría cuantitativa del dinero que establece esta relación aquí, bueno, para la economía local y para la economía extranjera. Y de estas relaciones, ¿no? Si sustituyo esto aquí, ¿no? En lugar de poner pi, pongo mu menos y, ¿no? Y en lugar de poner pi estrella, pues pongo mu estrella menos, ¿sí? Y me queda esto. Ok, entonces, ¿cuál era la idea? Regresemos, déjenme retomar este esquema que sirva como resumen. Analizamos lo que estamos haciendo hasta ahorita, ¿sí? Estamos analizando solo el tipo de cambio. Solamente hemos estado analizando el tipo de cambio y lo estamos analizando en el corto plazo y en el largo plazo, ¿sí?
Ya en las siguientes sesiones vamos a entrar ya al modelo y también vamos a estudiar todo el modelo ISRM, ¿sí? Regla monetaria, en economía abierta, todo, también corto y largo plazo, pero eh, quería yo en esta ocasión detenerme para estudiar el tipo de cambio particularmente, ¿no? Y solo el tipo de cambio, tanto en el corto y largo plazo. Entonces, lo que hemos desarrollado, lo que se ha presentado hasta ahora, podemos decir que es un modelo del tipo de cambio, un modelo de equilibrio general del tipo de cambio. ¿Por qué equilibrio general? Porque pues, va a ser de dos periodos, ¿no? O sea, es de un periodo, no solo es de un periodo, es de dos periodos, ¿sí? Y entonces, y nosotros, y he tratado de enmarcarlo en esta idea que hemos desarrollado de que el corto plazo es una situación donde la inflación y los precios permanecen constante, ¿no? Y el largo plazo es una situación donde cambian los precios y las expectativas, ¿sí? Donde cambian los precios y las expectativas. Entonces, vamos a analizar, ¿no? El comportamiento del tipo de cambio y cómo se forman las expectativas, porque vean ustedes, si ustedes recuerdan, cuando analizamos la paridad descubierta de la tasa de interés, teníamos, en este caso tengo aquí tipo de cambio real, ¿no? Pero bueno, el análisis real y el análisis nominal es el mismo en el corto plazo, porque la inflación y los precios no cambian. Entonces, pero tengo aquí un valor esperado. Este valor esperado, pues deben formar una expectativa. ¿Cómo se forma la expectativa? Pues deben de preguntarse los agentes qué ocurrirá en T más uno, ¿no? Y ya analizamos T más uno. En T más uno, pues está la teoría cuantitativa de dinero, lo que ocurre con la cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, vean ustedes, a ver, lo que nos interesa, bueno, a ver, em, tenemos modelo de corto plazo, el tipo de cambio, ¿sí? Vamos a hablar del periodo T, periodo o periodo cero, periodo actual, ¿sí? Analizamos un mercado de dinero en términos reales, ¿sí? Esta LS son saldos reales, el motivo precaución, motivo transacción y motivo especulación, ¿sí? Hablamos de la paridad descubierta de la tasa de interés, ¿sí? Paridad descubierta de la tasa de interés. Esta, en el corto plazo, ¿no? Dijimos que el tipo de cambio está determinado por lo que ocurra con las tasas de interés local y extranjera. Ustedes recuerden, ¿no? Los rendimientos que teníamos, ¿no? El rendimiento cuando hacíamos un depósito en moneda local, el rendimiento cuando se hacía un depósito en moneda extranjera, ¿sí? Entonces, en esa ecuación, en esas gráficas que hicimos de los rendimientos, ahí se determinaba el tipo de cambio. Ujú. Y se determinaba, pues dependiendo de lo que ocurría con las tasas de interés, ¿no? Si subía la tasa de interés local, pues el valor, el precio de la moneda extranjera disminuía, ¿no? Entonces, aquí está, eso es lo que estoy tratando de expresar aquí, ¿sí? El tipo de cambio en el corto plazo queda determinado por la tasa de interés local, la tasa de interés extranjera. Em, Tenemos niveles actuales, ¿no? Tenemos una cierta oferta de dinero, aquí está, ¿no? Tenemos un cierto nivel de actividad económica, aquí está, ¿sí? Y lo mismo ocurre en la economía extranjera. Pero dijimos, bueno, hay un problema, porque aquí tenemos que, para que se cumpla esta paridad descubierta de la tasa de interés, nosotros tenemos que averiguar cómo se forman estas expectativas, ¿sí? Bueno, pues entonces analizamos lo que ocurre en el siguiente periodo, ¿sí? ¿Qué tenemos que considerar? Bueno, pues aquí la inflación, ¿no? La inflación va a depender de lo que ocurra con la actividad económica y con la cantidad de dinero, ¿sí? Y entonces la gente se va a dar cuenta, ok, si la inflación se va a mover, aquí está, pues entonces yo ya sé qué va a ocurrir con el tipo de cambio, ¿sí? Y de esta forma se van a formar sus expectativas, ¿sí? Entonces,
¿Cómo se forman las expectativas del tipo de cambio? Pues tenemos que ver qué ocurre en T más 1, ¿sí? Si en T más 1 sabemos que va a haber un incremento en la inflación, ya sea local o extranjera, y vean, ¿no? Tendremos resultados, sabremos qué esperar sobre el tipo de cambio. Entonces, de esa manera se forman las expectativas, ¿no? Las decisiones se toman en el periodo T, en el periodo actual, pero pensando en qué ocurrirá en el periodo T más 1 con la inflación, ¿sí? ¿Y cómo sabemos qué ocurrirá con la inflación? Bueno, pues tenemos que observar el comportamiento del Banco Central, en este caso la tasa de crecimiento del dinero, y tenemos que observar lo que ocurre con la actividad económica, ¿sí? De esa manera podremos saber qué ocurrirá con los precios y de esa manera podemos formarnos una expectativa sobre el tipo de cambio y entonces tomar decisiones en el periodo T, ¿sí? Esta es la idea, ¿sí? De este esquemita. Corto plazo, el tipo de cambio queda determinado por la tasa de interés. Largo plazo, el tipo de cambio queda determinado por el nivel de precios, ¿sí? ¿Y qué determina el nivel de precios? El comportamiento del Banco Central y la actividad económica. Bueno, hasta aquí esta sesión donde hemos abordado la paridad del poder de compra. Es importante que se sepa, se entienda qué es, poderla expresar. Ustedes deben expresar esta idea, qué es la paridad de poder de compra y expresarlo. Qué es y la ecuación de la teoría cuantitativa del dinero y cómo estas dos teorías determinan el tipo de cambio en el largo plazo, ¿sí? El tipo de cambio de largo plazo.